Quiero compartir hoy algo que el Señor me está hablando en la intimidad y tiene que ver con la generación David. Para ponerlo usted en contexto, usted sabe que hay 3 podcasts que tenemos en el canal que se llaman Generación David, parte 1, parte 2, parte 3. Y también hay otros 2 podcasts que tenemos, o videos de audio, como quiera llamarlo, que hablan de la generación de Josué y Caleb y hablan de otra generación que se llama la generación Reyes y Sacerdotes. Cuando Dios me habló a mí de estas palabras, yo he sabido que siempre son nuestra identidad, son la identidad de lo que Dios quiere con el pueblo del Señor hoy en día. Y si bien es cierto, en aquellas ministraciones son bastante largas, bastante extensas, pero si bien es cierto, en aquellas ministraciones hablamos de lo majestuoso, lo hermoso que Dios hace con David, hablamos del proceso, lo que él aprende, en fin, hablamos de infinidad de cosas. Yo hasta hoy en día las sigo reescuchando, sigo reestudiándolas, porque esas cosas han salido por mi boca, han salido por mis cuerdas vocales, pero yo mismo soy consciente que eso no soy yo, sino que la sabiduría que ha sido plasmada allí es divina. Y entonces en mi caso, yo sigo retroalimentándome de aquello una y otra vez, sigo retroalimentándome. Y cada vez que reescucho, aunque sea mi voz natural allí, escucho la voz del Padre una y otra vez, marcándome pautas específicas, diciéndome lo que necesito oír. Y esos audios son extraordinarios y nos hablan, como ya dije, de lo esplendoroso, majestuoso, lo que Dios hace con David. David llega al reinado, los procesos, lo que él aprende, cómo Dios lo prepara. Pero no llegamos a abarcar algo que me parece también sumamente importante, que son los errores y las equivocaciones que él tuvo, o que tuvo, por ejemplo, la generación Josué y Caleb. Y le voy a empezar con un verso en la Escritura, Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Quiero que usted abra la Escritura y le voy a leer esta Escritura para que usted entienda lo que le estoy queriendo transmitir en esta introducción. Dice Pablo: porque lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿qué dice? Para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Wow. Repito, el versículo es digno de repetir. Porque lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿para qué fue escrito? Para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia o perseverancia y la consolación de las Escrituras que nos brindan a nosotros, porque es la palabra eterna de Dios, sostengamos la esperanza. Es interesante saber esto, hermanos. David tuvo muchos errores, más de los que usted se imagina. Y en la Escritura quedaron registrados unos cuantos. Y yo le acabo de leer que lo que Dios permite que sea escrito, o lo que Dios hace que sea escrito, ¿es para qué? ¿Es para qué? ¿Quiénes están aquí? Para nuestra enseñanza. Y el Señor me hablaba, quizás esta enseñanza de generación David 4, que se va a llamar, va a ser una de las más importantes en nuestra vida. Porque yo he entendido que la ley de vida es aprender por los errores.
Mire lo que le estoy diciendo. Y he entendido que la palabra se deja como un espejo para que nos miremos a través de ese espejo que es la palabra y enmendemos los errores y cambiemos los errores. Mire lo que le estoy diciendo. La sabiduría de Dios es infinita, interminable, inigualable, y Él sabe por qué dejan la palabra. Para aquellos que amamos su palabra, para aquellos que nos desvivimos por su palabra, descubrimos secretos nunca antes vistos por los hombres, nunca antes oídos por los hombres, y vienen a nuestro corazón por el Espíritu. Para aquellos que amamos su palabra, que atesoramos su palabra como lo más precioso. Le estoy dando una perla. Algún hermano me ha preguntado: hermano, ¿usted cómo aprende esas cosas de la Escritura? La perla es para aquellos que amamos su palabra. La perla es para aquellos que atesoramos su palabra. Esa es la perla. Es decir, como dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, para los que aman a Dios, aman de verdad, van a ver cosas que ningún ojo ha visto, y van a oír cosas que ningún oído ha escuchado, y van a entender cosas en su corazón que ningún corazón las ha entendido, porque son reveladas por el Espíritu. Son esas perlas y esos misterios que vienen directamente del cielo a tu espíritu, y que son tesoros eternos que no tienen, no se pueden catalogar de manera monetaria, no tienen un valor, son invalorables. No sé si me entendió con esta palabra, de lo preciosa que son. Entonces, Romanos, Pablo nos dice que las Escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza, para que por ella nosotros podamos salir adelante. Ok. Vamos entonces a ondear un poquito. Vamos a navegar. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 15. Segunda de Samuel 8, 15. En este verso, el escritor del libro de Samuel resume el propósito por el cual Dios hizo que David reinara. En este verso dice así: David reinó sobre todo Israel. ¿Y qué? Y practicaba David el derecho y la justicia con todo su pueblo. Este verso es el resumen, mira lo que le estoy diciendo, es el resumen de uno de los propósitos más grandes del reinado de David. ¿Cuál era entonces el propósito del reinado de David? Practicar la justicia y el derecho con el pueblo. David fue establecido para ejecutar un gobierno divino. Fue el propósito preconcebido en la mente y el corazón de Dios con él. Obviamente David, como hombre terrenal, él no iba a lograr cumplir eso. Obviamente, como yo lo expliqué en Generación David 3, el reinado que Dios estaba estableciendo con David anunciaba el verdadero reinado del Mesías, que es el verdadero reinado eterno. Pero el propósito es el mismo. En el versículo que acabo de leer, dice que Él reina y Él establece la justicia y el derecho con todo el pueblo. Cristo reina y Cristo establece la justicia y el derecho con su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Este verso resume, lo que Él debía de hacer y Él por qué debía de reinar. Pero obviamente David, como hombre terrenal, en ciertas áreas de su vida, y como lo perfecto no había llegado a él, ¿qué es lo perfecto, hermano? Cristo. Como lo perfecto no había llegado a él,
temporal o cronológicamente, obviamente David arrastraba falencias, cosas heredadas desde la perversión de Adán. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente iba a caer, iba a fallar. Pero Dios lo sabía. Claro que Dios lo sabía. Y aún así, la gracia del Señor lo habilitó y lo impulsó a seguir adelante. Pero, entonces ahí vamos. En el mismo libro de Samuel, o sea, en el mismo segundo libro de Samuel, váyase al capítulo 11 y vamos con el número 1. Quizás este fue uno de los errores más nombrados y se le tienden a ver como los más graves en el capítulo 11 de Samuel, pero yo le voy a mostrar que no es tanto así. Aconteció, voy desde el verso 1, aconteció en la primavera de aquel año, en el tiempo en los que los reyes suelen salir a la batalla, que David envió a Joab. Bueno, para que usted no sabe quién es Joab todavía, Joab era el capitán o la mano derecha, una de las manos derechas de David, de su ejército, uno de sus siervos más fieles. David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, los cuales destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Interesante. Hago un paréntesis en este verso. ¿Quién era David? O mejor dicho, ¿qué acostumbraba a hacer David? A ir a la batalla, pelear. Fue una de sus características de identidad más fuertes que Dios le dio. Entonces, aquí algo sucede en el corazón de él. Para este momento, para situarlo cronológicamente hablando, para este momento David ya tiene un reino establecido. O sea, está posicionado, ¿ok? Ha tomado Jerusalén, su reino es extremadamente grande, aún está todo Israel con él, tiene un ejército impresionante. O sea, él está, llamémoslo de esta manera así, él está acomodado. ¿Ok? Fíjese, él está acomodado. Él ya no era el que era antes, que lo perseguía Saúl. Él ya no tenía que estar de cueva en cueva. Él ya no estaba mirando salvar su vida. Él era el rey. Dios le había empoderado. Dios le había dado un estatus, ¿no? Para llamarlo de esta manera. Algo sucede en su corazón con eso. Y lo que sucede es que David está fuera de lugar. El primer error que David comete en este punto es estar fuera del lugar de Dios. Cuando tú y yo entramos en esta posición fuera del lugar de Dios, entonces tú y yo empezamos a ser vulnerables para la caída. Esa es la antesala de la caída. Podríamos decir, David se acomodó, se confió de su estatus. El gran rey David vestía de lino fino, todo el mundo se la rendía, las mujeres cantaban David mató a 10,000. ¡Wow! Tenía un estatus. Era tal el reinado de David que David enfocaba siempre a la gente a Dios. Pero yo sé que había gente que le idolatraba a él. Había gente que le idolatraba a él y lo llegaba a ver a él como un Dios en varios aspectos. ¿Qué pasa entonces aquí? David está fuera de lugar.
no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. En cierto aspecto está acomodado. Apúnteselo, hermano, y apúnteselo, hermana. Porque cuando tú entras en una situación así, entras en vulnerabilidad espiritual. Y sucedió que a la hora de la tarde, David se levantó de su lecho, de su cama, y se paseaba por el terrado de su casa real. Yo no me quiero imaginar el castillo de David. Impresionante. Era una cosa. Y desde su terrado o terraza, fíjese la vista que tenía, tan tremenda era la terraza de David. Vio a una mujer bañándose. Qué interesante. Desde su terraza vio a una mujer bañándose. Y resulta que para el colmo la mujer era muy hermosa. Imagínense, o sea, no era una feíta. La mujer era hermosísima. Para el colmo. Entonces él va caminando. Tiene una terraza impresionante, tiene unas vistas impresionantes. Y desde su terraza vio una joven hermosa bañándose. Obviamente no se está bañando con ropa. No. No lo dice la palabra, pero es obvio. O estaba en paños menores, no sé, lo que sea que usaban en aquel entonces, si es que usaban algo. Y él la ve. Número 1, el estar desconectado o fuera de la posición de Dios te hace vulnerable. Número 2, esa vulnerabilidad va a ser el gancho o la carnada para hacerte caer. Y ahí viene el momento en el que él es seducido. Ahí sale a brotar, porque le voy a decir algo. En el corazón de David, Dios decía que era un corazón conforme al de Dios, por su actitud, su humillación y un montón de cosas. Pero también le voy a decir algo, hablando en balanza. En el corazón de David había algo que se llama inmoralidad sexual. Él arrastraba en su corazón inmoralidad sexual. Porque a él no le bastaba una esposa, ni le bastaban 10. Mire lo que le estoy diciendo. David tiene casi como 19 hijos, más o menos, uno arriba, uno abajo, con diferentes mujeres. Fuera eso, él tenía otras mujeres que ellos les llamaban sus concubinas. Que con ellas no tenían hijos. Bueno, la que concebía. Pero las que no tenían hijos solamente eran mujeres de su deleite. Qué tremendo, ¿no? Fíjese el gran rey. Fíjese lo que él gozaba. No sé si usted lo está captando. En él había algo que pesaba en su corazón, que Dios lo sabía. ¿Usted cree que Dios? Yo he escuchado estas predicaciones de algunas personas y decía, ¿por qué hoy en día no podemos tener las mujeres si David tenía no sé cuántas mujeres? Hablando para los hombres, tratando de excusar la inmoralidad sexual. La pregunta es, ¿usted cree que Dios aprobaba que David tuviera X mujeres? Pues claro que no. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios le creó a Adán una Eva. Dios no le creó a Eva, Martica, Julianita y Menganita para que Adán se diera el festín. No. Dios lo hizo como tenía que ser. ¿Está claro? Entonces, el que Dios le tolerara, le pasara, y esto lo digo con mucho temor del Señor y entre comillas, ciertas cosas a David, no quería decir que él les aprobaba. ¿Vale? Entonces, él ve a esta mujer y automáticamente, versículo 3, envió a indagar acerca de quién es esa mujer. Dijo, perdóname la expresión, mamacita. ¡Wow! Impresionante. Las curvas que tiene no las tengo en mi harén de mujeres.
O quizás el color de su cabello tiene que ser algo nuevo para mí. Qué tremendo, ¿no? Y uno dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? Es decir, David, esta mujer es hija de este señor y está casada. Tiene un esposo. Pues hermano, como si le hubieran dicho: cójala, hermano. Y luego dice: y entonces envió David mensajeros y la tomó. Dijo: Urías, deje a Urías por allá quietico, tráigamela. Tráigame esa muchacha. ¿Acaso no soy yo el rey de Israel? Señor, pero está casada. ¿Y acaso yo no soy el rey de Israel? Aquí se hace lo que yo digo. Yo veo en David ciertas cosas de orgullo. Yo veo en David cierta prepotencia a esta altura de su reinado. Yo noto en David hay algo que no era el David de hace unos años atrás. Yo noto que algo ha cambiado en su corazón. Yo percibo por el Espíritu que algo no anda bien. Porque a él le dio lo mismo. Está casada la señorita. Tráigamela. Envió David mensajeros y la tomó. Y cuando ella fue a él, se acostó con ella. Wow. Dijo: venga, muchacha, venga que la va a visitar el rey. No tiene más remedio. Tengo aquí una alcoba impresionante, una cama de cedro si quiere, y todo lo que usted quiera. Soy el rey. Tremendo, ¿no? Le estoy hablando así para que usted capte. Él se acostó con ella, pues ella acababa de purificarse de su impureza. Esto está hablando de la ley de Moisés, cuando las mujeres entraban en el periodo de la menstruación. Se les consideraba impuras. Tenían que estar 7 días para que pasara eso, purificándose de su impureza. ¿Por qué? Por el sangrado. Entonces, fíjese qué interesante. Cuando una mujer, y aquí viene algo, cuando una mujer termina su periodo menstrual, la mujer tiene una subida de hormonas. ¿Es así o no es así, mujeres? Y eso pues está en el ambiente. Eso es como cuando usted ha visto, mire el ejemplo que le voy a dar. Usted ha visto las perritas cuando están en el estado en celo, y los perritos ¿cómo andan? Como 10 perros detrás de la perra. Entonces, esta mujer tenía una subida hormonal. Mire lo que le estoy diciendo. Esta mujer estaba preparada. Algo, estoy hablando de un acto fisiológico, algo que es natural. Y entonces él se acostó con ella y después la volvió a su casa. Dijo: bueno, ya me la gocé, para su casita. Y resulta, como no es nada raro, verso 5, la mujer concibió. Claro, normal, había ovulado, estaba preparada, estaba lista. ¿O no es así, mujeres? Y la mujer concibió y dijo: ay, vaya, dígale a David. Obviamente, para que ella se diera cuenta que había concebido, tenía que haber pasado por lo menos 1, 2 o 3 veces después del acontecimiento sexual. ¿Estamos de acuerdo? Para que ella se dé cuenta. Tenga en cuenta que en ese entonces no había test de embarazo, ni las cosas esas que hay hoy en día. Fíjese. Entonces, ella mandó a informar a David diciendo: oye, David, ¿qué te parece que he concebido? A ver qué vas a hacer. Fíjese qué interesante. Lo que estaba en el secreto se iba a ver a la luz.
no iba a quedar oculto ni impune. Mire lo que le estoy diciendo. Entonces David encargó a Joab: Joab, ven, tengo una misión para ti. Tráeme a Urías Heteo, sea el esposo. Así que Joab envió a Urías a David. Tenga en cuenta que ellos estaban en guerra. Urías era un soldado. Urías no estaba con su esposa, Urías estaba en la guerra. Por eso Betsabé estaba solita. Qué mejor ocasión. Cuando Urías llegó ante la presencia de David, este le preguntó por su salud. Urías, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Wow. Qué tremendo. Escuche, yo noto aquí un nivel de cinismo. Hermano, hoy le voy a volar la cabeza, porque usted está acostumbrado a ver que David, gloria a Dios a David. Hoy va a haber un David diferente, hermano. Hoy va a ver que las cosas no eran tan bonitas como se veían. Le pregunta por la salud y por la salud de la gente y por el estado de la guerra. Después David dijo a Urías: Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, o sea, báñate, sacúdete del polvo. Y saliendo Urías de la casa real, le fue enviado un presente del rey. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo David tratando de embelezar a Urías. Qué cinismo de este personaje. Perdóneme la expresión, se le comió a la esposa y le está mandando un regalito. ¿Qué está intentando hacer él? ¿Qué tiene entre manos? ¿Qué hay dentro de su corazón para que actúe con total impunidad, con total cinismo? Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey. Escucha, él hizo eso para que él se acostara con su mujer y le metiera el hijo a él. ¡Qué tremendo! David dijo: este hijo no me lo cargo yo. Dijo en sus adentros: este hijo no me lo cargo yo. Eso fue un desliz mío. Hay que metérselo a Urías. Y entonces preparó la escena con Urías. Pero resulta, escuche, Dios estaba en el asunto. Y Dios hace que Urías, ni embelezándolo, vaya y se acueste con su mujer, sino que va y duerme a la puerta de la casa del rey. Qué tremendo, ¿no? Yo veo un Dios que escoge a David para establecer justicia y derecho, y en el momento que ve que éste se tuerce, ve un Dios que no lo va a dejar en la impunidad. Podría ser David el amado y podría ser cualquiera, pero con Dios no se juega. Con el Señor no se juega. Entonces dice el 9 que Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo dijeron a David diciendo: Urías no bajó a su casa, David le preguntó a Urías: ¿acaso no has venido de viaje? ¿Por qué no vas a dormir a tu casa? O sea, ¿qué te pasa? ¿Llevas un montón de tiempo sin ver a tu mujer? ¿No tienes ganas de estar con ella? Vete a tu casa. Qué tremendo, ¿no? Y él incentiva. Y Urías le respondió a David: el arca. Qué tremendo, hermano. Yo veo esto y yo digo: este hombre Urías era una buena persona. Este hombre Urías tenía temor de Dios. Mira lo que dice Urías: el arca, Israel y Judá permanecen en tiendas. Primero dice el arca de Dios. El arca, Israel y Judá permanecen en tiendas. Y mi señor Joab, el capitán,
con los siervos de mi señor acampan a campo abierto, y yo he de ir a mi casa a comer y a beber y acostarme con mi mujer. O sea, entienda esto. Él está diciendo, el arca e Israel y Judá están en tiendas y los otros están acampando. Yo voy a atreverme a ser más acomodado, a acostarme, a beber y a comer con mi mujer en mi casa. No, o sea, él tenía un sentido en su corazón de justicia elevado. Y él dice, yo no puedo hacer eso mientras otros están así. Es como decir, yo no me puedo ir a comer a un buffet libre viendo a mi hermano que está aguantando hambre. Para que usted lo entienda. Fíjese el corazón de este hombre Urías. Este señor no era cualquier persona. Yo creo que por eso Dios hace lo que hace por él. Más adelante. Entonces, él dice, por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. O sea, no me voy a acomodar, David, no me voy a ir a comer bien a mi casa ni a acostarme con mi mujer, porque estoy viendo que hay mucha necesidad aquí, por decir así. ¿Vale? Yo hubiera sido David ahí, yo le digo, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? Pero no, David no dijo eso, dijo otra cosa. Entonces, David le dijo a Urías, quédate aquí hoy también, que mañana te dejaré ir. Así pues, Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el siguiente. Después David lo mandó a llamar y comió y bebió ante él. Ven, Urías, vamos a comer juntos. Piense un momento. Estamos hablando de un rey en una casa real donde habían cientos de sirvientes. Yo no me quiero imaginar las comidas de David. Una mesa impresionante con todo lo que usted se puede imaginar y apetecerle en aquel momento. La abundancia de la que él gozaba. Entonces le dice, ven. Y comió y bebió ante él. Y él hizo, David, Dios mío, que se embriagara. Le empezó a dar vino, como dicen en una región de España, de Extremadura, a tu pitanga. O sea, le empezó a dar vino a la lata. Le empezó a dar vino por donde quiera. David había probado otros métodos, no le habían funcionado. Iba por su tercer método. Dijo, a este hay que emborracharlo sea como sea. A este hay que hacerlo acostarse con su mujer. Fíjese qué nivel de cinismo había en el corazón de él. Lo hizo que se embriagara, pero al anochecer fue a acostarse a su cama con los siervos de su señor y no bajó a su casa. Ese hombre ni borracho. Ni borracho lo enredaban. Llega la mañana y David le escribió una carta a Joab. Cuando David vio que la cosa estaba muy dura, entonces empezó a maquinar otra cosa mucho más grave. Y le escribió una carta a Joab. Ya sabe quién es Joab, ¿no? El teniente general, mano derecha de David, comandaba los ejércitos de David, al cual le envió por mano de Urías. Ay, hermano, ¿cómo así? David escribe una carta y en la carta dice que mate a Urías, y resulta que esa carta la misma la lleva Urías. O sea, el pobre Urías en su mano llevaba su misma sentencia de muerte. O sea, David ni siquiera es capaz de mandar la carta con otro. La manda con él. Obviamente, cuando un rey escribía una carta, se sellaba con el sello del rey. Eso no lo podía abrir nadie. El que abriera esa, si no era el receptor, le daban muerte. Entonces, dice la palabra, por mano de Urías, verso 15, y en la carta escribió diciendo, pone a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, o sea, en lo más peligroso de la batalla.
y retiraos de él. Ay, o sea, déjalo solo, no lo cubran. Qué tremendo. Y retiraos de él para que él sea herido y muera. ¿Ah? Yo veo aquí un capo de la mafia organizando un asesinato. Yo veo que él está, ¿qué tenía en su mente y en su corazón en ese momento para maquinar tal grave cosa? ¿Ah? Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Yo no sé si usted ha leído esto en su vida como yo se lo estoy redactando en esta manera. Qué tremendo. Organizó su asesinato. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, asignó a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Wow, qué tremendo. Y los hombres de la ciudad salieron y lucharon contra Joab, y cayeron algunos del pueblo, de los siervos de David. Y Urías Eteo también murió. Joab hizo comunicar a David todo el parte de la guerra, y le encomendó al mensajero diciendo: cuando termines de contar al rey todo de parte de la guerra, si sucede que sube la ira del rey y te pregunta: ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para luchar? ¿No sabéis lo que tiran? ¿No sabéis lo que tiran con el arco desde el muro? O sea, mire, escuche. Joab le dice al mensajero: ves y dale todo lo que sucedió, ves y dile a David todo lo que sucedió. Dile que murieron gente de nuestros soldados. Pero dile que Urías Eteo murió. No lo he leído, ahora le dice. Pero él le dice eso porque dice Joab: si sube la ira del rey, o sea, Joab sabía que a David iba a enfadarse si había muerto gente de su ejército. Joab lo sabía. Joab sabía que David valoraba la vida de sus soldados. No era un tirano, como quien usa a gente para matar o pelear, y si murieron tantos, pues bueno, ya murieron ahí, ya está. No, él valoraba la vida de sus soldados. Era David, era lo que Dios había hecho en él. Pero en este caso, entonces cuando el mensajero va y le hace el reporte a David, en el verso 22, obviamente David le dice: ¿y por qué murió gente? ¿Por qué se acercaron tanto al muro si de ahí les tiran flechas? Y entonces el mensajero termina diciéndole: David, tranquilo, Urías Eteo murió. Y es como que eso aplaca su ira. Es como que eso amaina su ira. No lo voy a leer más. Es como que eso apaga su ira. Que su asesinato programado se cumplió. Qué tremendo. O sea, escuche, pueblo, no muere solo Urías, muere más gente. Solamente porque el rey tuvo un desliz, se quedó embarazada la muchacha y quería ocultarlo. Mire todo lo que se agravó el asunto. Mire hasta dónde fue a parar eso. Hasta que personas inocentes murieran. Y un hombre como Urías el Eteo, le acabé de leer. Yo no creo que el Espíritu de Dios haya dejado aquí en los versos anteriores que hemos leído de que Urías tenía al Señor por lo primero. Por eso decía el arca y el Señor, como hemos leído. Yo no creo que eso no quedó aquí por coincidencia. Yo creo que eso quedó registrado porque el Espíritu de Dios quiere que veamos quién era Urías. Porque no es lo mismo que muera un malhechor a que muera una persona justa. No es lo mismo. Y aún así, David intentó y caviló y consiguió su cometido. Ok, eso se quedó oculto. Eso solamente lo sabía Betsabé, David, Joab, que había matado a él.
Yo creo que Joab no sabía ni siquiera que él se había acostado con su mujer, simplemente cumplió las órdenes. David decía arriba, arriba, decía abajo, abajo y punto. Nadie le cuestionaba ni le decía David, ¿por qué? David, ¿por qué? Nadie. Todo el mundo era amén y vamos a hacer esto. Y Dios sabía lo que había pasado. Ok, no quedó impune, hermanos. Escuche. El cimiento del trono de Dios es justicia y juicio. No hay impunidad delante del rey. No hay impunidad. Dios no va a dejarte impune o dejarnos impunes. No lo va a hacer. Yo he visto en mi caminar con Dios gente que ha hecho cosas feas y cortas y las ha ocultado, y he visto como Dios se las ha sacado en su cara a la luz de mucha gente. La impunidad no va con un Dios de justicia, y más en este caso, cuando Él había elegido un rey para que supuestamente este rey estableciera justicia. Mire qué tremendo. ¿No le parece atroz esto? Capítulo 12. Antes de entrar en el capítulo 12 y de ver cómo Dios le confronta y saca a la luz eso, quiero hacerle un resumen entonces de lo que acontece en el capítulo 11. David se había acomodado, número 1, David se había acomodado y había abandonado su posición. Se había relajado. Eso le dio pie a su corazón para que entraran cosas desagradables en su vida. 2, David incurrió en engaño, mentiras, esconder la verdad. Incurrió en asesinato premeditado. ¿Usted sabe que eso es un juicio? Una cosa es el autor material del asunto y otra cosa es el autor intelectual. Él era el autor intelectual del asesinato. Escuche, hay alguien que entendía los niveles de la sangre en aquel tiempo. David los entendía. David sabía, David era consciente, hermano, que cuando se derramaba sangre inocente, Dios la iba a cobrar. ¿Usted cómo sabe eso, hermano? Yo lo he enseñado. David le decía: no maten a este para que su sangre no sea sobre su cabeza. No lo hagan. Cuando él le hablaba a Joab, a Abisaí y a Asael, que eran los 3 lugartenientes de David, él les decía: no lo maten para que su sangre no sea sobre su cabeza. Perdónenlo. Cuando Joab mata al teniente de la guerra, teniente coronel de Saúl, cuando David ya había pactado con él una tregua, y Joab, por vengar la muerte de su hermano, va y David dice a Joab: sí, Joab, la sangre de este hombre será sobre ti y sobre tu familia. O sea, Dios te la cobrará. Entonces David conocía el principio espiritual de la sangre. Él no era una persona ignorante. Una cosa es un pecado por ignorancia y otra cosa es un pecado sabiendo que eso es pecado. Qué tremendo. El nivel de transgresión de David en este punto era atroz, alucinante, impresionante, porque era un hombre que conocía a Dios y era un hombre que conocía los parámetros de Dios. O sea, no estamos hablando de alguien que peca ignorantemente. Estamos hablando de una persona que peca premeditadamente, conscientemente. Estamos hablando de una persona que hace una atrocidad. Eso era David para este momento. Y peca también por adúltero, porque adultera con la mujer del prójimo. ¿Acaso David no conocía la Torá? ¿Acaso David no conocía la ley de Moisés? Claro que la conocía. Si él se esforzaba por
por agradarle a Dios. ¿Acaso la ley de Moisés no decía no tomarás la mujer de tu prójimo? Escuche, con esto le voy a decir algo bien tremendo. La transgresión de David aquí no es contra un hombre, es contra Dios mismo. Su pecado y su transgresión no era contra Urías, no era contra Betsabé, era contra Dios. Ahora sí se le bajó David, ¿no? Se le bajó David del trono, ¿cierto? Se le bajó David del trono. ¿Por qué? Tremendo. Él transgrede contra Dios y su palabra. Desprecia lo que Dios había dicho. Se la pasa por la galleta. Era el rey. Tenía poder. Escucha, Dios me decía: May, nunca dejes en tu corazón que lo que yo te pueda dar te haga caer. Nunca dejes que en tu corazón lo que Dios te pueda dar te haga caer. Le pasó a él y le pasó a Salomón. Dios mío, Dios se lo había dado. Dios le había dado el estatus. Dios le había dado fama. Dios le había dado todo. ¿Qué más quería? Cuando va Natán y le dice, ahora lo leemos, le dice: te lo he dado todo y por si te fuera poco te podría dar mucho más. Pero has despreciado mi palabra. Has despreciado lo que yo he dicho. Wow. Le estoy hablando así, hermano, porque el Espíritu de Dios quiere hacernos entender la gravedad de este acto. De entender que lo de Dios es algo muy, 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 muy serio. Y que lo que Él habla tiene que ir al infinito y más allá. Hermanos. Ok. Versículo 1, capítulo 12. Y Yahvé envió al profeta Natán a David. Como ustedes saben, los que han escuchado Generación David, sabía que David era un profeta, ¿no? Era un rey. Tenía una unción real, tenía una unción profética, pero también se rodeaba de gente de Dios. En este caso Natán es uno de ellos. David tenía 2 profetas en su corte bien ungidos y bien tremendos, que era Natán y era Gad. Este par de personajes no se casaban con nadie. Estos eran profetas y sabía que el que los había llamado era Yahvé, no David. Si ellos tenían que ir a enfrentarse con David, pues lo cogían a palo y a puño, si Dios se los ordenaba, aunque eso les costara su vida. Escuche, esa es la valentía del ministerio profético. A mí me encanta cuando la gente se encanta con los profetas, pero no sabe lo que eso es. Ese es Natán. Y obviamente para este momento del versículo 1 del capítulo 12 habían pasado ya un tiempo. Yo creo que Dios le dio un tiempito de gracia a ver si reaccionaba. Porque Dios es así. Dios es contundente, pero Dios es misericordioso también. Y yo creo que yo creo que Dios pensó en sí mismo: bueno, vamos a ver si este sinvergüenza se arrepiente. Pues no. Escuche, pueblo, cuando Dios te envía un profeta, pueblo del Señor, escucha, cuando Dios te envía un profeta a hablarte algo, es porque tú no le has escuchado al Espíritu Santo. Es porque el Espíritu de Dios ya te ha hablado a ti, ya te lo ha dicho, y tú has sido de oídos sordos. Entonces, ¿sabes qué hace Dios? Bueno, vamos a ver si unas cuerdas que suenen, ¿las vas a escuchar o no las vas a escuchar? Mira lo que te estoy diciendo. Cuando Dios te envía un profeta y el profeta venga y te dice: mira, esto es lo que Dios dice para ti, pam, 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 ten en cuenta que tu arrepentimiento tiene que ser doble, porque Dios te habló y tú no le escuchaste, despreciaste tu voz, la voz de Dios. Entonces Dios envió a Natán
dijo: esto no quedará así, déjamelo. Y entrando Natán ante su presencia le dijo: oye David, ven que te voy a contar un cuento. Ven para acá. Y David así: Natán, listo, ven, ¿qué me vas a contar? En una ciudad habían dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía numerosos rebaños y impresionantes vacadas, pero el pobre no tenía más que una corderita que había comprado. Qué tremendo este Natán, ¿no? A la cual criando, y ella crecía juntamente con él y con sus hijos, comiendo de su pan y bebiendo de su vaso y durmiendo en su regazo, era para él como una hija, todo lo que tenía. Pero un viajero fue al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus rebaños ni de sus vacadas para guisarlas para el viajero que le había llegado. Le sobraba, ¿no? Al hombre rico. Sino que cogió de la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Aquí Natán le está mostrando el nivel de injusticia que pesaba en su corazón. Por favor, pueblo, tenga en cuenta, esta administración de hoy va a ser bomba. Tenga en cuenta algo: Dios había establecido a David para que ejerciera justicia. Qué contraproducente esto, ¿verdad? ¿No? Qué ironía. Dios establece a alguien para establecer justicia y este termina más injusto que cualquiera. ¿Cómo se torció el hombre? Entonces dice Natán: bueno, entonces este rico, en vez de coger de sus vacas, que tenía un montón, le agarra la corderita al pobre y se la guisa y se la comen. Entonces, me encanta este verso, bendito sea el Espíritu de Dios. Entonces el furor de David se encendió. Para colmo. Entonces el furor de David se encendió en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que el hombre que hizo tal cosa tiene que morir. Ahí salió la máscara del zorro en David. Se encendió y dijo: ay, pues ese tiene que morir. ¿Cómo ha hecho eso? Y dice David, él cae preso de sus propias palabras. Dice David: debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Le voy a soltar a un misterio. El juicio de Dios que cae sobre David le mata 4 hijos. 4 hijos en lo natural mueren violentamente. 4. Anunciando el juicio de Dios sobre él. Qué tremendo, hermano. Por su boca él dice: ese hay que pagarle 4 veces. Sí, 4 te voy a dar yo a ti. Mire qué tremendo, hermanos. Eso ahora se lo muestro. Entonces Natán le dijo a David: ¡ja! Tú, yo le añado el sinvergüenza, tú, sinvergüenza, tú eres aquel hombre. ¿Cómo osas en enfadarte? ¿Cómo osas en decir lo que dices? Le dice: tú eres ese hombre. Y así te dice Yahvé. Ese Natán tenía una escopeta impresionante de doble cañón ya preparada. Él ya venía ya con el arma cargada. Él sabía lo que iba a disparar. Tú eres ese hombre. Y así te dice Yahvé, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te protegí de la mano de Saúl y te entregué la casa de tu señor y puse a las mujeres de tu señor en tu seno y te di la casa de Israel y de Judá, y si esto te fuera poco te habría dado mucho más. Wow, menuda reprimenda, ¿no? Mire lo que le suelta Natán a David, hablándole, por eso el profeta es la boca de Dios. ¿Por qué? Le dice 9. ¿Por qué menosprecias a Yahvé haciendo lo malo ante sus ojos?
No era cuestión de Urías, ni de Betsabé, ni de la fornicada que te pegaste. Era cuestión de Dios. Hermano, agárreselo. No es cuestión de esto o lo otro, es cuestión del Señor. En el momento que usted y yo transgredamos, es cuestión de Dios. Esposos y esposas, en el momento que usted transgreda su matrimonio, no es cuestión de su esposo o su esposa, es cuestión de Dios. Esto tiene que meterle a usted un temor bien tremendo en su corazón. Y le dice: a Urías Heteo mataste a espada, y a su mujer la tomaste por mujer tuya. Lo asesinaste con la espada de los hijos de Amón. Sin vergüenza. ¿Cómo osas en enfadarte? ¿Cómo tienes la cara tan grande de decir y de enfadarte si tú eres aquel hombre? ¿Ah? ¡Qué tremendo! Y dice 11: así dice Yahvé: he aquí yo hago levantar el mal contra ti desde tu propia casa. Una cosa es que se levante el mal desde otro lado, otra cosa es que se levante el mal desde tu propia casa. Qué tremendo. He aquí yo hago levantar el mal contra ti desde tu propia casa. Ahí le soltó el juicio. Dios no se iba a quedar, eso no se iba a quedar impune. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré al prójimo tuyo. Él se acostará con tus mujeres a la vista de todos. Por cuanto tú, David, lo has hecho en secreto, yo haré esto delante de Israel en pleno día para que todo el mundo se entere. Dios mío, Señor, ¿eh? Qué tremendo. Me agarra el temor de Dios, hermanos. Y David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo a David: también el Señor también ha hecho el Señor que tu pecado sea remitido, no morirás. Dentro de la misericordia de Dios, pero los platos rotos los iba a pagar. Dios te perdona, Dios nos perdona, pero las consecuencias las vas a vivir. Grábate esto en tu corazón, hermano y hermana. Dios te perdona, la sangre de Cristo nos perdona, pero las consecuencias de nuestros pecados las vas a pagar. Sí o sí. Porque todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Pero como en este asunto blasfemaste en gran manera contra Yahvé, el hijo nacido, ya había nacido para cuando Natán le confronta. O sea, digamos, ya habían pasado más de 12 meses, más o menos. 9 o 10 meses habían pasado desde lo que había acontecido. Y dice: pero como en este asunto blasfemaste en gran manera contra Dios, el hijo que te ha nacido morirá. Claro, usted imagínese lo que ese niño cargaba. El niño era un producto de algo escabroso, impresionante. Y Natán regresó a su casa, y Yahvé hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz, y David se agravó. Hasta ahí. De ahí empieza a contar cómo David empieza a ayunar y a pedirle a Dios que el niño viva, y misericordia, misericordia, misericordia. Bueno, en fin, el Señor mata al niño. Y cuando el Señor mata al niño, David entra al tabernáculo y adora al Señor. ¿David se arrepintió? Sí, se arrepintió.
¿Qué es arrepentimiento? ¿Pedirle perdón a Dios y ya está? No, David cambió su actitud. Eso es arrepentimiento. Él cambió. El fruto del capítulo 12 de segunda de Samuel es el Salmo 51. Déjelo en su casa para que usted lo pueda leer. Esa es la oración de arrepentimiento que él hace. Él se arrepiente y por tanto no muere, pero las consecuencias las paga, y bien tremendamente. Entonces, en el capítulo 12 nosotros vemos que Dios reprende a David, que el juicio de Dios cae sobre él, que a Dios le daba igual que fuera David el hombre conforme al corazón de Dios, que a Dios le daba igual que fuera el amado, que a Dios le daba igual eso. La había cometido, la iba a pagar, porque Dios no es parcial, Dios es imparcial. ¿Está bien dicho? Escuche, Dios no es parcial, Dios es imparcial, y se la aplicó también. Dijo, ven tú para acá, tú y tú, antes tú con más responsabilidad, porque se supone que tú eras un instrumento de luz para esta gente, y mira lo que tú estás haciendo. Por eso yo les digo, hermanos, estar en una posición donde tú tienes que modelar al Señor. Mire, esto se lo voy a decir, hermanos, ustedes que están encantados con el ministerio, que quieren servirle al Señor. Estar en una posición de estas es una cosa muy seria, porque Dios se las va a cobrar. Todo lo que tú hagas o digas que no vaya en el son de Dios, tú lo vas a pagar. Porque hay gente que va a escuchar lo que tú dices, para bien o para mal, y Dios te va a justiciar. Lo digo mejor dicho así, Dios nos va a justiciar. Hermanos, esto es un asunto muy serio en muchos aspectos. Por eso usted va a ver que nosotros esto nos lo tomamos muy en serio, gústele a quien le guste, porque nosotros no estamos jugando. Yo no sé lo que harán otros pastores, no me interesa, ya se apañarán ellos con Dios. Yo necesito tomarme en serio lo que yo hago para el Señor. Mire lo que le estoy diciendo. Entonces, 4 hijos, yo le dije que 4 hijos de David mueren, ¿cierto? Yo le leí que David de su propia boca dice que el transgresor tiene que pagar 4 veces, ¿no? Bueno, el nacido del adulterio muere. Un hijo mayor que tenía David, que esto está en el capítulo 13 del mismo libro que estamos utilizando, segunda de Samuel, del 28 al 33. El mayor se llamaba Amón y muere. Lo mata un hermano. 2, 3, Absalom. Absalom mata a su hermano Amón por venganza, por odio y resentimiento, pero después también es matado o es muerto y muere. 3 y 4, por último, otro hijo que David tenía, que se llamaba Adonías y que quería tomar el reino por la fuerza, muere por la mano de Absalom. Eso muere en Primera de Reyes 2:25 y Absalom muere en capítulo 18. 4 hijos. Él lo paga con 4 hijos. Él lo paga con 4 hijos. Pero no solamente son los 4 hijos, sino era todo lo que eso encerraba. Todo lo que eso encerraba, que le significó a él un gran problema. Casi pierde su reino. Casi pierde. Él no perdió el reino por la misericordia de Dios. Voy por el segundo error. También muy grave. Muy grave. Les hablé de Amón, ¿cierto? Amón era un hijo mayor que David tenía. Y Amón hace algo terrible. Váyase al capítulo 13. Aquí va a ver el fruto
aquí va a haber lo que nosotros llamamos maldiciones generacionales o la iniquidad heredada espiritualmente. Capítulo 13, o sea, segunda de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer solo unos cuantos versos. Escuche, le pongo en contexto. Amón era el hijo mayor. Para que usted entienda, cuando la gente de Israel tenía un hijo y él era el primogénito, ese hijo heredaba todos los privilegios de primogénito. O sea, era como el más aventajoso entre los demás hermanos. Ese hijo en teoría era el que iba a heredar el reino, era el que iba, como quien dice, a representar la estirpe familiar, ¿vale? Ese era el pensamiento judío de aquel entonces. Entonces, este personaje Amón, lo más seguro es que él fue criado con esa pretensión o esas pretensiones. Sin embargo, le voy a decir algo bien importante. Yo no voy a descalificar a David como padre, pero sí le voy a mostrar que David fue un padre malo, porque no fue capaz de corregir y disciplinar a sus hijos. La última vez hablamos en esta sala de la importancia de la disciplina y que Dios es Padre y disciplina para que nosotros caminemos rectos. ¿Estamos de acuerdo? David no hizo eso con Amón. David le dejó hacer lo que le da la gana. Como consecuencia de David no ser un padre ejemplar para su hijo primogénito, ¿sabe qué hace su hijo primogénito? Se enamora de una de sus hermanas y la viola. Eso está en el capítulo 13. Viola a su propia hermana. Como producto, mejor dicho, como resultado del pecado y de la iniquidad que había posado sobre David. Amón la había heredado. Y Amón ve a la hermanita que se llama Tamar, la ve muy bonita, la ve que es virgen y se le mete al hombre, se le mete a la muchacha. Y cavila y hace todo un plan específico para violarla. Engaña incluso a David. David, fíjese qué poco discernimiento de David. Qué poco discernimiento. Era el papá de Amón y ni siquiera sabía qué clase de hijo tenía. ¿No le parece esto grave? Se había desentendido. ¿Qué? Tenía 19 hijos. Los hijos eran como quien tiene ahí una gallina. Mire qué tremendo. No sabía quién era Amón. Amón le engaña a David y le dice: no, mira, es que estoy como enfermo, mándame a Tamar para que me cuide. Y David manda a su propia hija a la boca del lobo. Le dice: Tamar, mi amor, ve y cuida a tu hermano Amón. Cuida a tu hermano Amón. Pobre muchacha, ya salió violada. Qué tremendo, ¿no? Pero le voy a decir algo más tremendo todavía. Versículo 21. Cuando David se entera de todo esto, cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó en gran manera. Ya, eso es todo, David. No hizo nada. No reprendió a su hijo Amón. Cuando la ley de Moisés decía que el que violara a una mujer tenía que morir irremisiblemente. Emocionalmente, mire, esto me llevaba al Señor. David tuvo un desajuste en sus emociones tan grande. Y aquí va para los emocionalistas. Escuche, lo llevó a cometer tales pecados y tales cosas que prefirió lo emocional, o sea, su ligadura emocional con su hijo, que con Dios. Cuando la palabra de Dios dice
amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y será lo primero en tu vida. Él se dio cuenta de esta atrocidad, se enojó, pero nada hizo. Nada hizo. No dice la palabra ni que le reprendió a Amón, ni le quitó la heredad, ni le pegó un pescozón. No hace nada. Era David, era el rey, y se supone, como le he leído al principio, que él debía de establecer justicia. Escuche, fue parcial. Establecía justicia para otros, pero sus hijos, que eran los que más justicia necesitaban, más disciplina y más reprensión, no hizo nada. Terrible. Pues eso, él desde el capítulo 11 de Segunda de Samuel, él empieza a encadenar unos errores tremendos. Eso empieza a volverse una cadena. Pues ¿qué pasó con Amón? Absalón, el otro hermano de Tamar, amaba mucho a Tamar, a su hermana. Y cuando Absalón se dio cuenta de que Amón la había violado y la había ultrajado, Absalón se llenó de odio. Pero yo creo que, esto no está escrito en la escritura, pero yo creo que Absalón, mire lo que le voy a decir, esto es bien tremendo. Yo creo que Absalón se llena más de odio y de rencor y de venganza por ver que David no hizo nada. Mire lo que le estoy diciendo. No tanto por lo que Amón le había hecho a su hermana, sino por ver que su padre, mi padre es el rey, es el que tiene que poner orden. Su padre, el rey, se quedó con los brazos cruzados. Sí, se enfadó y ya. Y eso es todo. No hizo nada. Yo creo que Absalón, por eso es que Absalón posteriormente se rebela y le quiso quitar el reino a su propio padre. Absalón dijo para sí: este ha perdido todo lo que Dios ha hecho en él. Este no es digno de hacer justicia, por eso le voy a quitar el reino. Este no debería de ser el rey de Israel. No está bien tampoco lo que Absalón hace, claro que no. Pero fíjese cómo un error encadena a otro. Fíjese cómo una puerta se abre para que otra se abre más grande y el mal se geste en esta situación. David no hace nada. Eso es lo que a mí más me aterra. David no hace nada. Verso 38 y 39 del capítulo 13. No puedo leerle todos estos capítulos porque entonces no nos vamos esta mañana. Esto usted lo tiene que hacer en su casa. Entonces cuando Absalón lo mató, porque Absalón se vengó, ok, Absalón dijo: ¿sabes qué? A este Amón hay que darle. Y se caviló. Mire esa misma maldad que se fabrica en ellos. Caviló, o sea, como quien intelectualmente fabrica un asesinato. Él cavila y le mete una trampa a su hermano y allá lo hace a que su siervo lo mate. Amón. Hasta ahí llegó Amón. Y Absalón salió huyendo. Y dice el verso 38 y 39: y así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allí 3 años. Y el espíritu del rey, escuche, y el espíritu del rey ansiaba ver a Absalón, pues ya se había consolado por la muerte de Amón. Mire, ¿sabe qué veo? Yo veo un David emocionalista. ¿Es malo ser emocionalista, hermano? No. ¿Qué es lo malo entonces? Cuando la emoción te puede más que el espíritu. Sencillamente. Para los hermanitos emocionalistas, escuche. David, ay, Absalón, mi hijo, nunca fue capaz de ser padre para ellos. Ay, yo ansio que Absalón esté conmigo. Por eso la acabé de leer. Yo ansio que Absalón esté conmigo. Estaba emocionalmente perdido. Esa emoción que él se cargaba lo llevaba a pecar una y otra vez delante del Señor. Una y otra vez. No quedó allí.
David no hace justicia. David es parcial. David protege a sus hijos por encima de Dios. Qué error tan grande. David antepone una relación emocional más que Dios. Terrible, ¿no? Hermano, apúntesela ahí con letra grande. O amamos al Señor de verdad, o estamos en un aprieto. Oye, hermano, usted sí es radical. Entonces usted tiene una pelea con la Escritura, porque la palabra de Dios dice eso. Usted, hermano, ya quiere. Yo veo una hermana por ahí que quiere salir corriendo. Bendito Dios. Capítulo 14. Tercer error de David, también grande y terrible. En el capítulo 14, Joab, como era un hombre que amaba a David y quería ver contento a su rey, Joab sabía que David tenía una especial emoción por Absalón. ¿Vale? Joab lo sabía. Entonces Joab prepara todo un plan para hacer que Absalón venga del exilio y venga donde David. ¿Vale? Eso lo hace Joab. Eso va a hablar el capítulo 14. Luego, cuando Joab hace todo esto y David se entera, David le dice: sí, tráeme a Absalón. Y traen a Absalón otra vez a Jerusalén. Y David dice: bueno, Absalón que venga, pero no verá mi rostro. O sea, que esté aquí, pero no verá mi rostro. Entonces Absalón regresa a Jerusalén. Ojo, él es culpable. Ha matado a un hermano, ha asesinado a sangre fría a un hermano. La ley de Moisés dice que él debía de morir. Mire lo que le estoy diciendo, hermano. Él debía de morir. David no hace nada. Sigue sin hacer nada. Está en la emoción, no está en el espíritu. Versículo 21 de capítulo 14. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí, ahora yo hago este asunto. Ve y trae al joven Absalón. Joven Absalón. Y Joab cayó en tierra sobre su rostro y se postró y bendijo al rey. Y dijo Joab: tu esclavo sabe ahora que ha hallado gracia de tus ojos, mi señor, oh rey. Pues el rey ha cumplido la petición de su esclavo. Y habiéndose levantado pues Joab, fue a Jesús y trajo de vuelta a Absalón a Jerusalén. Y dijo al rey que regrese a su propia casa, pero no verá mi rostro. Así que Absalón regresó a su propia casa, pero no vio el rostro del rey. Vale. Versículo 33. Entonces Absalón hace toda una parafernalia para hacer que Joab le lleve delante del rey. Incluso Absalón se atreve a quemarle los cultivos a Joab para llamarle la atención. Y Joab tiene que venir donde Absalón y le dice: ¿qué es lo que te pasa? Necesito que me lleves al rey. Necesito verle la cara al rey. Entonces Joab consulta eso y mire lo que pasa. Versículo ¿qué? 33. ¿Dije? Entonces Joab fue al rey y le informó. Luego llamó a Absalón, quien fue al rey y se postró en tierra sobre su rostro delante del rey. Y el rey le besó a Absalón. ¿Dónde está la corrección? ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde se quedó eso, hermano? Sí, Absalón, tranquilo, ya lo mataste, ¿ya qué? Tranquilo, sigue tu vida. Qué terrible. David sigue siendo un pelele. Hoy se les va a caer del trono David, hermanos. Se les cayó, ya se les tuvo que haber caído. David no hace nada. Ese es el título. David no hace nada. No hace nada. No corrige a su hijo. No practica justicia. No ejerce justicia. Está emocional. Ay, pobrecito mi Absalón. ¿Y Dios dónde se quedó Dios? Si cuando Dios le formó a él era
Dios por encima de todo. Se relajó, perdió su posición. Qué tremendo tener que contarles esto, hermano. Qué tremendo tener que estar leyendo estas páginas. Pero lo que está escrito aquí, está escrito para una enseñanza. Está escrito para que entendamos qué pasaba aquí. David no corrige a Absalón, le pueden sus sentimientos. Estaba emocional el hombre. Por tanto, alimenta la maldad. Como los sentimientos y el alma pueden ser un gran obstáculo para el obrar de Dios. Gran obstáculo. Error número 4. Terriblemente grave también. Segunda de Samuel 24. Versículo 1. Solo. Para este momento, para el momento de segunda de Samuel capítulo 24, David ya era un hombre de edad, tenía un reino consolidado. Obviamente por las cosas que le estoy mostrando no era un reino perfecto, era un reino con un montón de errores internos impresionantes. Eso era una bomba de tiempo, ¿vale? No le he dicho que posteriormente Absalón, ya se lo dije, en los capítulos que me he saltado, Absalón es el que inicia una revuelta, ¿vale? Y Absalón le divide el reino a David hasta tal punto que David y sus hombres más fieles tienen que salir corriendo de Jerusalén, porque si no, Absalón y sus hombres lo matan. Y Absalón, su propio hijo, es el que se acuesta con las mujeres de David a plena luz de todo Israel. Se cumple la palabra de Dios, se cumple el juicio de Dios. Desde tu propia casa levantaré el mal. Para ese momento David pasa las duras y las maduras, como diríamos. Casi pierde el reino, casi. Y luego cuando David está huyendo, esto no fue de un día ni de dos. Cuando David está huyendo y se levanta guerra de los hombres fieles de David contra los hombres que habían formado la revuelta con Absalón del reino, y Joab y todos los siervos fieles de David que están peleando por él, Dios mío, esto usted se lo tiene que leer en los capítulos posteriores, el capítulo 14. Y David y sus hombres, Joab, y sus hombres que están peleando por David, están queriendo salvar al rey de esa terrible revuelta. Van y hacen guerra contra los hombres de Absalón, matan los hombres de Absalón, y lo primero que David dice es: ¿está Absalón bien? Por favor, no toquen a Absalón. Eso es lo que él dice. Por favor, no toquen a Absalón. ¿Está bien Absalón? Y obviamente en esa guerra Absalón muere. Y Joab va y ejecuta a Absalón. Va y lo mata. Joab dice: este no puede vivir. Y lo aniquila. Va y mata a Absalón. Y toda la gente de David triunfa. El rey vuelve a Jerusalén otra vez, retoma el reino. Y David, ¿sabe qué hace? Escuche, ¿sabe cuál es la actitud de David? No de victoria, sino de lloro. Ay, Absalón, Absalón, Absalón. ¿Y sabe qué? Eso lo ven todos sus siervos que pelearon por él, que se dejaron la vida en el campo de batalla por David. Y todo se transmite no en una victoria, sino en una derrota. ¿Y sabe qué hace Joab? Se mete a la cámara del rey y le dice: ven tú para acá. ¿Cómo es posible que todos nos dejamos la vida por ti, recuperamos el reino y tú estás ahí derrotado, haciéndonos sentir a todos fracasados? ¿Cómo es posible? Ese Joab era una gente seria, hermano.
Nosotros necesitamos gente que nos diga las verdades en la cara, no que nos laman la bota, como dicen por ahí. Y va y le confronta y le dice: ¿cómo es posible, David, que tú haces esto? Y le dice así: te digo, David, que si no sales en este momento y consolidas a tu pueblo, hasta hoy te sigue la gente. Hasta hoy. ¿Sabe qué tuvo que hacer el rey? Agachar la cabeza y obedecer lo que Joab le estaba diciendo. Y salió y consolidó al pueblo. Yo veo un David totalmente desbalanceado, hermano. Yo veo un hombre que no era el que Dios había hecho. Yo veo un hombre que se abandonó, se dejó. No fue contundente. Yo veo un hombre que está fuera de sí. Yo veo un hombre que está entre el fracaso. Yo veo a David en este punto de su vida, lo veo muy mal, hermano. Lo veo demasiado mal. No sabía qué hacer. Se le cayó David del trono, ¿verdad? Se le cayó. No sabía qué hacer. Desesperado, descontrolado emocionalmente. Había perdido el norte de Dios. Cuando Dios pasó muchos años formándolo a él. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Eso usted lo tiene que leer en esos capítulos. Y en el capítulo 24, verso 1: por si fuera poco, el hombre se enorgullece. El hombre se le mete la soberbia y se deja seducir por Satanás. Volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel e incitó. Dice Samuel ahí, pero en Primera de Crónicas 21:1 dice: Satanás incitó a David. ¿Ok? Entonces dice: volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel e incitó Satanás a David contra ellos para que dijera: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y entonces él manda a sus capitanes, Joab y toda su gente fiel, y censan el pueblo. 11 meses se tiran estos hombres viajando para tomar un censo de todo Israel. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este punto? David cayó de depender de las fuerzas de Dios a depender en sus fuerzas terrenales. Y él creía que su fuerza estaba en los 800,000 hombres que tenía Israel de ejército, cuando Dios le había sacado una tras otra, le había hecho ganar sus batallas. Dios le había sustentado por muchos años de su vida. ¿Qué pasó en su corazón para que él en este punto de su vida se enorgullezca y cense el pueblo creyendo que su fuerza es la que él necesita? De mal en peor, hermanos. Muchos dicen que el que cayó fue Salomón. Déjeme decirle, la caída empezó por David. Lo de Salomón ya fue el clímax de esa estirpe. Pues estos hermanos se van a ir meditando todo el día en la casa. Tremendo lo que les estoy diciendo, hermanos. Tremendo lo que aconteció con él. Es muy tremendo. Pues ¿sabe qué hace Dios en este punto? Le dice: ¿sabes qué, David? Tú otra vez has transgredido. Él sabe que ha pecado. Viene Gab, en este caso ya no es Natán, sino que viene Gab y le dice: ven tú para acá. Así te dice el Señor: como osas hacer esto y lo otro, ¿qué quieres que haga el Señor por ti? ¿Que caigas en manos de tus enemigos? Le da 3 opciones. Dios le da 3 opciones a David para salir de la situación en la que él se había metido. Y él escoge la de caer en las manos de Dios, porque dice: yo no caigo en manos de mis enemigos porque estos me despedazan. Y el caer, o sea, el castigo divino, el juicio de Dios que Dios le aplica en este punto, es que 7,000 hombres de Israel mueran a causa de una peste. Otra vez, gente, hay derramamiento de sangre involucrado por culpa de su error. Qué terrible.
otra vez tiene que morir gente por culpa de él. Y así Dios para la mortandad y para el juicio del Señor. Eso está en el capítulo 24, usted lo va a terminar de leer. Qué tremendo, ¿no? David cae en orgullo, cree en sus propias fuerzas. Como le dije yo ahora, contando al pueblo, creyendo que esa era su fuerza militar. ¿Qué pasó del David que dependía de Dios? ¿Qué pasó del David que consultaba al Señor? Si iba arriba, iba abajo, no iba sin antes consultar al Señor. ¿Dónde quedó ese David? ¿Qué pasó del David que ganaba ejércitos con poquitos hombres? Porque no era él, eran los ángeles del Señor que le ayudaban a él. ¿Dónde quedó ese David? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el corazón de este hombre para haber caído de esta manera? Yo creo que por eso fue que Dios hizo que viviera hasta los 70 años y hasta luego. Yo creo que el Señor le acortó la vida. Dijo, no, ya hay que sacarlo de ya del partido. 70 años vivió. 70 años vivió. 40 reinó en Israel. A los 30 subió al reinado. 30 y 40, 70. A los años 70, hasta luego. Decadencia. Y el libro de Samuel, de segunda de Samuel, cierra así. Cierra con un David decadente. Era tanta la decadencia de David que el heredero al trono por parte de Dios era Salomón. Dios le había dicho que el que tenía que heredar el trono era Salomón. O sea, el segundo hijo de Betsabé. ¿Vale? Porque Betsabé concibió otra vez. Cuando Urías está muerto, pues claro, él se queda con Betsabé. Y Betsabé concibe una segunda vez. Y la palabra dice textualmente que Dios amó a Salomón. Entonces Dios hace que Salomón sea el heredero. Pero está a tal punto que los últimos años de David, cuando dice la palabra que sus ojos han envejecido, ni siquiera fue capaz de establecer su reino claro. Ni siquiera le dijo a la gente quién era el heredero. No hizo nada. Entonces esto da pie a que Adonías, el cuarto hijo de David del que le estoy hablando, esto da pie a que Adonías quiera tomar el reino por la fuerza. Se veía en él rebeldía, orgullo. Primera de Reyes capítulo 2. Ahí mismo. Primera de Reyes, 1:5. Primera de Reyes 1:5. Capítulo 1, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agí, que era la mujer de David, y ahora le voy a resaltar otro punto allí, se enalteció y dijo: yo reinaré. Y se preparó carros y jinetes y 50 hombres que corrían delante de él. Pero mire lo que dice el verso 6. Mire, y aquí aquí este es el punto clímax de quién era David como padre. Y su padre nunca le había amonestado diciéndole: ¿por qué actúas así? Era además un hombre muy gallardo y había nacido después de Absalón. Su padre nunca le había corregido. Su padre nunca le había puesto los puntos sobre las is. Su padre nunca había ejercido disciplina. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No le parece a usted esto tremendo? Nunca, dice Reyes, nunca. Si dice la palabra nunca, es nunca. Su padre no les enseñó lo que Dios le enseñaba a él. Él pecó por una, por dos, por tres y por cuatro. Y unas cosas impresionantes. Cuando lo primero que Dios le dice a Israel en Deuteronomio 6: enseñarás a tus hijos y a tu descendencia quién soy yo. Nunca corrigió a Adonías. Claro, esos muchachos eran un montón de rebeldes. Quién sabe qué se movían entre ellos. Pues Adonías se levantó,
revolucionó otra vez el reino. David de urgencia tiene que decirle a Natán que unjan a Salomón, y posteriormente Salomón manda a matar a Adonías, y hasta ahí llegó el cuarto hijo de David. Todo esto que le estoy hablando en un periodo de años, hermano, en términos de muchos años. Qué tremendo cómo a partir de 2 de Samuel capítulo 11 las cosas para David se le empiezan de arriba abajo. Qué tremendo, hermanos. ¿Por qué estoy hablando esto esta mañana? Porque el Señor me decía: cuídate, porque lo que viene para tu vida es grande. Lo que viene para nuestras vidas es grande. Y si tú no aprendes a cuidarlo, si tú no aprendes a saber qué es lo que Dios va a hacer contigo y aprender a dirigirte como Dios quiere dirigirte, vas a caer, vas a fallar. Eso me decía el Espíritu de Dios. Para mí, una de las lecciones más importantes, porque estas me equipan a saber hacer lo que no tengo que hacer, a saber qué es lo que no tengo que hacer. Estas lecciones me equipan para que yo pueda ser un óptimo delante del Señor. Hermanos, generación David, decimos mucho generación David por aquí, por allá, muy bien. Generación David tiene que ser algo diferente, porque está lo perfecto en nosotros, es decir, Cristo mora en nosotros. No podemos caer en los errores del pasado. Adonías muere en el capítulo 2, versículo 25 de Primera de Reyes. Salomón lo mata. Usted sigue la lectura y Salomón lo mata. Posteriormente Salomón fue otra historia. Salomón se levantó, Dios le prosperó, empezó con buen pie, se humilló, gloria a Dios, aleluya. Pero después la inmoralidad sexual le hizo caer otra vez. Se repite la misma historia. Ya Salomón no tenía 10 o 15 mujeres como su padre. Salomón tenía 700. Le ganó como por 20 veces. 700 mujeres tenía Salomón. Si quería, podía acostarse con una diferente durante 2 años seguidos. Ese era Salomón. Y riquezas todas las que quiso. Todo eso le hizo caer. Y por si le fuera poco, Salomón tenía 700 mujeres. No estaba contento con las 700. Va y coge una mujer pagana, la reina de Saba. Y ese es el punto clímax. Ahí se cae. Dios, mejor dicho, dice: esta generación no la soporto. Destruye el templo. En fin, desde ahí en adelante, desde Salomón hasta que Babilonia destruye Jerusalén, desde ahí en adelante, todas esas generaciones son generaciones caídas, pervertidas, una tras otra. Solo hubieron pequeños vislumbres de las generaciones de David que se levantaron, como Josías, como Ezequías y algunos reyes, pequeños vislumbres que pudieron conectar con Dios. De resto, desde ahí Israel cae en la mayor división del reino. Israel se parte en 2 partes: Israel norte e Israel sur. El norte, todas las demás tribus de Israel, y en el sur Judá. Se partió el reino. Desde ahí la decadencia espiritual, moral, vivencial, terrible, de mal en peor. Qué tremendo. Si usted investiga el libro de Reyes, eso lo va a ver. Salomón cayó allí. Le he mostrado 4 errores, solo 4. No le he dicho que la mamá de Adonías no era una israelita. Ni siquiera le he dicho cuántas mujeres David tomó que no eran israelitas.
cuando Dios le había dicho a Josué y a Moisés: no vayan a meterse con mujeres extranjeras, porque esas mujeres los van a desviar y los van a pervertir. Qué fuerza tan poderosa hay en la mujer, para bien o para mal. Mujeres, qué tremendo, qué tremendo. Ni siquiera le he dicho eso, que David no hizo caso, hizo lo que le dio la gana en muchos de sus aspectos. Y así yo les pongo los grandes errores que tuvo David, cosas atroces de las cuales nosotros tenemos que estar apercibidos. 5 minutos más. Usted tiene que escucharse la administración que dice reyes y sacerdotes, porque ahí hablamos de la generación que Dios levanta para edificar el templo, que somos nosotros, templo de Dios en el Espíritu. No voy a poder hablar de esa generación hoy por causa del tiempo, pero usted tiene que escucharla y tener en cuenta los errores que se dicen allí, uno por uno, que tiene que ver con nuestra vida espiritual. 2. ¿Cuáles fueron los errores entonces de Josué y Caleb? Otra generación de la que hemos hablado. Josué y Caleb fueron los precursores de tomar la posesión de la tierra, ¿cierto? Dios los eligió como los precursores de una generación, una nueva generación que Dios levantaba, que tomaba la tierra y repartían la tierra, o sea, tomaban la promesa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pues déjeme decirle que ellos también cometieron muchos errores. El capítulo 2 de Jueces lo resume así. Vamos allí. Jueces capítulo 2. He querido unificar esto porque no voy a hacer más ministraciones de estas. Jueces capítulo 2, versículo 1. Resulta que cuando Dios empodera a Josué y a Caleb y a toda esa nueva generación, ellos batallan en Canaán, pelean contra los reyes, conquistan mucha tierra. Dios les da mucha tierra y era una conquista de años. Pero ellos son parciales a lo que Dios les dice. Y aquí es una de las cosas que quiero remarcarle. Jueces capítulo 2 versículo 1 dice: el ángel de Yahvé subió entonces de Gilgal a Bojín y dijo: yo os hice subir de Egipto y os introduje a la tierra que había prometido con juramento a vuestros padres, y dije: no quebrantaré mi pacto con vosotros. Miren lo que dice el Señor. Pero vosotros hicisteis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debíais derribar. No habéis obedecido mi voz. ¿Qué es esto que habéis hecho? Mire, ¿cuál era la dirección de Dios para Josué y Caleb? Señores, ustedes entran a Canaán y tienen que destruir a esa gente, destruir sus altares, destruirlo todo y no mezclarse con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ni una. Con sus mujeres, ni nada, ni una. No, le entró por aquí a Israel y le salió por acá. Ojo, hermano, porque usted puede ser que Dios le esté hablando y le esté entrando por aquí y le esté saliendo por acá. Conozco gente así. Ojo, ojo. Por lo cual he dicho, verso 3, no los expulsaré. O sea, Dios, al ver la decadencia de esta generación que no fueron obedientes al Señor, dice: por lo cual he dicho, no les expulsaré de delante de vosotros, sino que ellos, esos pueblos, serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán trampa para vosotros. Qué tremendo, hermano. ¿Ah? Cuando el ángel de Yahvé habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Bojín, y allí ofrecieron sacrificios a Yahvé. Bojín significa llorar. Y Josué despidió al pueblo, y cada cual se fue a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió a Yahvé todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué,
quien había visto todas las grandes obras de Yahvé que él había hecho en favor de Israel. Murió pues José, hijo de Nun, esclavo de Yahvé, de edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timán-Jerez, en la serranía de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, la generación Josué y Caleb, los que se levantaron, que eran niños en el desierto de los 40 años, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Se murieron todos. Fue renovada la generación. Pero después de ellos se levantó otra generación, y aquí en el punto, que no conocía a Yahvé ni a las obras que él había hecho por Israel. ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién que los descendientes no conocieran al Señor? De los padres. ¿Culpa de quién? Volvemos a hablar de la gran necesidad de la paternidad, de los padres. ¿Por qué la nueva generación que se levantó no conocía al Señor? ¿Por qué? Porque los padres no le inculcaron, no le enseñaron. Cuando vuelvo y repito Deuteronomio capítulo 6, la enseñarás a tus hijos. Israel, oye Israel, Shema Israel, escucha y obedece, el Señor tu Dios amarás, etcétera, etcétera, etcétera. Enseñarás a tus hijos. Ellos no hicieron eso. Y se levanta otra generación que no conoce al Señor, ni las obras del Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Baal en hebreo o en caldeo es amo, señor. Sirvieron a dioses extraños. Y así abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, porque los había sacado de la tierra de Egipto. Y encaminados tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores se postraron ante ellos y provocaron la ira del Señor. Abandonaron pues a Yahvé y sirvieron a Baal y a Astoré o Astarte, la diosa fenicia. Y la ira de Yahvé fue encendida contra Israel y los entregó en mano de saqueadores, los despojaron y los entregó en mano de sus enemigos en derredor, y ya no estuvieron capacitados para hacer frente a sus enemigos. Y donde quiera que salían, la mano de Yahvé estaba contra ellos para mal, como Yahvé había hablado y como Yahvé se lo había jurado, de modo que se veían en grandes aprietos. Hasta allí fallaron. ¿Qué fallaron? Escuche, la obediencia que es en nuestras vidas parcial es desobediencia, hermanos. Apúnteselo. Dios te puede tolerar un poquito, pero cuando Dios te está hablando y necesita que seamos obedientes, tiene que ser imparcial, tiene que ser completa. Porque si no te va a llevar al fracaso. Tienes un tiempo de madurar, y le hablo aquí proféticamente a gente que yo conozco aquí. Tienes un tiempo para madurar y hacer que tu obediencia sea completa. Pero cuando ya has pasado ese tiempo y sigues sin escuchar la voz de Dios, viene un problema sobre tu vida. Esta gente fue parcial en su obediencia. No obedecieron a Dios como Dios les había dicho que tenían que obedecer. No tomaron la palabra de Dios en serio. Yo no sé lo que Dios haya hablado para tu vida, pero si tú no estás tomando lo que Dios te dijo hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años, si no te lo estás tomando en serio, tú estás en un grave problema, hermano. Tú tienes un grave aprieto sobre tu vida. Te lo digo de verdad, porque estás despreciando a Dios. Estás despreciando lo que Él habló para ti. Si seguimos osados en desobedecerle, mala cosa. No guardaron, esta generación, Josué y Caleb, no guardaron su integridad y su santidad para el Señor. No lo hicieron. Por tanto, el fracaso les vino a sus vidas. Por tanto, fracasaron. Hermanos,
No sé lo que el Señor te esté pidiendo, hermano. No sé lo que el Señor te esté hablando en esta mañana. Pero sí sé una cosa. O te aplicas, mejor dicho, o nos aplicamos o no vamos a terminar bien. O nos aplicamos en lo que Dios verdaderamente nos dice o no vamos a terminar bien. Seremos un fracaso. Estas cosas que he leído y que he enseñado en esta mañana son cosas para tomar ejemplo y no caer en la misma red. O nos aplicamos o no vamos a ser lo que Dios desde antes de la fundación del mundo ya dijo que somos. Amén. Póngase sobre sus pies.